En el vasto mundo de los RPGs legendarios siempre existen historias de trasfondo aún más increíbles e interesantes que las de sus propios juegos. De la mano del excéntrico y perseverante Tetsuya Takahashi, quien a pesar de contar con un extenso historial de fracasos comerciales, gracias al amor de los fans, estos se han convertido en obras de culto que han inspirado a miles de jugadores. Esto ha posicionado a la marca Xeno, junto al nombre de su esposa Soraya Saga, en la cima del RPG japonés, presentando los magníficos mundos de Xenogears y Xenosaga. Y aunque no he prometido probar el segundo, todavía me siento insuficientemente preparado para abordar la magnificencia del primero. Por ello, a riesgo de sonar pusilánime, me adentraré junto a ustedes en el clásico moderno traído de manos de Monolith Soft y Nintendo, Xenoblade. Les doy la bienvenida, mi nombre es Shu, su gato Oni de confianza, y acompáñame a explorar este RPG que sin duda se ha convertido en muy poco tiempo en un RPG legendario. Comencemos. Koitsu no soukou, 確か縦にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シルクライン、こいつ騎士兵じゃない、コロニークライブだ。騎士兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙にアーツを打ち込んでくれ。 Como ya mencioné, Xenoblade podría considerarse en realidad como la tercera iteración de la injustamente menospreciada por la industria saga Xeno. Aunque existen algunas referencias cruzadas entre las series escritas tanto por Takahashi como por su esposa, la verdad es que siempre han sido vistas como meros guiños entre las ficciones de los mismos, siendo estos creadores de algunos de los RPGs más legendarios del mundo gaming y responsables de una obra de culto como es Xenogears. Lo cierto es que han sufrido un rechazo categórico en cuanto a popularidad. Cual Van Gogh moderno, ambas sagas no fueron apreciadas en su tiempo, siendo rotundos fracasos comerciales. Sin embargo, el renombre que construyó la pareja les permitió, tras muchos altos y bajos, fundar su propio estudio, Monolith Soft, que se ha dedicado principalmente a una franquicia que sin duda se ha vuelto una IP tan importante para Nintendo que mereció no solo un personaje de Smash, sino que dos. Y bueno, si te pones quisquilloso en realidad son 3, pero bueno. Aunque debo admitir que tardé en probar esta pieza de arte, no me arrepiento, ya que curtido y enterado de su producción, sin duda me fue más fácil encariñarme con el producto. Por lo tanto, empecemos ya que esto será algo largo. Xenoblade nos sitúa en un mundo creado por dos titanes, uno formado por vida orgánica llamado Bionis y otro formado de metal llamado Meconis. Ambos peleaban constantemente hasta que, en un conflicto, ambos se dieron un golpe fulminante que los dejó inertes. Así, con el tiempo, ambos crearon sus propias formas de vida en su interior. Uno basado en orígenes orgánicos y otro en mecánicos. Y seguramente han de decir, no me digas, genio, en serio, sí te digo. Con el tiempo, ambas formas de vida continuaron la guerra que iniciaron sus, digamos, progenitores. Una guerra que las máquinas tenían tan ganada que los humanos fueron obligados a vivir en pequeñas colonias. Durante dicha, estas se fueron disolviendo al grado de que al inicio del juego solo existen 2, cuando en un momento fueron incluso 10. Nuestra historia comienza cuando Dunban y sus amigos logran detener a los Mechon, o Mekon, depende cómo lo quieran pronunciar, costándole a Dunban el control de su mano dominante y prohibiéndole el uso del amonado, la única arma capaz de dañar los cascos de los Meconis. Con su victoria, la guerra se detuvo durante un par de años, tiempo en el que nuestro protagonista Shulk estudió el arma con la esperanza de poder encontrar a un nuevo portador. Pero todo se iría al traste cuando la colonia fue atacada, momento en el que Shulk tendría que tomar la espada y descifrar sus incontables secretos mientras busca venganza por su amiga de la infancia barra amante, Fiora, acompañado de distintos nakamas que unirán a la tripulación en la búsqueda del One Piece en la cola de Meconis, y hasta ahí nos quedamos. Como es tradición, o se va a volver tradición, ya tendrá su propio video dedicado extensamente y exclusivamente a la historia, lo cual no dudaría en decir que es la razón por la cual tiene tantos fans.
A pesar de contar con clichés clásicos del anime, la historia siempre se cuenta con sobriedad. Incluso Shul, como protagonista, me parece un personaje realmente interesante, ya que no es el típico bonachón que quiere salvar a todos. Realmente su principal inspiración durante casi todo el juego es la venganza. Es tal esto que lo utiliza para motivar al resto de su equipo para unirse a la batalla, a excepción de Ricky. Ricky es un solecito, aunque tengo mis quejas principalmente derivadas de un análisis comparativo con lo que fue la saga, dejándome pensar que si sirvió todo el viaje del Shulk y sus amigos con los resultados mostrados en la tercera entrega. Pero dado que no estamos dando por hecho dichos resultados, nos quedaremos en que la historia es completa y por sí misma suficiente, siendo de esos juegos que, a pesar de tener juegos posteriores, perfectamente podrías quedarte con esa obra sin necesidad de probar nada más de estos, y sabrías perfectamente la calidad que maneja Monolith Soft. Claro, no es perfecto y esto tengo que aclararlo, que más bien iría muy de la mano con el gameplay, pero dado que realmente afecta a la narrativa, lo diré de una. El juego ha tenido la consistencia narrativa más dolorosa que he visto en un RPG moderno. Tristemente podríamos describir esto con el término tan popularizado, disonancia ludonarrativa, el cual le cabe como anillo al dedo a este magnánimo juego. Esto se debe a que por razones que sencillamente no entiendo, hay largos tramos que solo podría calificar como momentos videojuegos. Te hacen activar interruptores o hacer backtracking completamente innecesarios que solo rompen el ritmo del juego. Y si fuera una única vez no me sería tan molesto, pero fácilmente podría decir que cada momento importante se ve interrumpido por una de esas misiones que se resumen en: para seguir adelante, necesita activar 3 interruptores que seguramente nunca nadie necesitó activar antes para avanzar, ya que estos son caminos que mucha gente transcurre directamente y diariamente, pero como tú eres un pelotudo, tienes que activarlos todos. Y lamentablemente esto es tan notable y desagradable al punto que es hasta narrativamente incoherente. Las 3 veces que más me molestaron fueron activar interruptores para llegar por primera vez a la ínsula, ya que narrativamente el emperador ya había activado todos para que él pudiera llegar ahí, y sabemos, porque nosotros lo volvemos a activar, que esa mierda no se desactiva una vez que entras, por lo cual no tiene sentido que tengamos que hacerlo otra vez. La segunda fue en Meconis, cuando literalmente para explorar una zona que se supone que es una zona habitada por estos robots, nosotros tenemos que activar el camino. ¿Qué sentido tiene que un camino transcurrido por todos los pinches robots esté desactivado? Y finalmente, antes de la batalla final, te hacen activar pilares que igualmente no tiene sentido del por qué estarían desactivados en primer lugar. Y no me hagan hablar cuando tuvimos que crear una bomba para romper una puerta que directamente nunca antes habíamos utilizado y que no teníamos ningún referente hasta el momento de necesitarla. Sinceramente, estos momentos fueron mi única pega, tanto narrativa como jugablemente, porque afecta a la inmersión del jugador. Mi único ejemplo a mano, y que dejo al descubierto lo viejo que soy, es como si estuvieras viendo el anime de Bleach y de repente te metían relleno durante la batalla de Ulquiorra e Ichigo. Eso nunca pasó, ¿verdad? Justamente así se sintió para mí este tipo de secciones que no eran divertidas, sino innecesarias. El más avispado podría seguramente argumentar: si no incluyen dichas secciones en el juego, ¿cómo se haría para farmear? Y a eso yo te diré que de por sí el mundo de Xenoblade es muy impresionante, extenso y lleno de secretos como enemigos, por lo que tan solo transportándote constantemente de punto A a B, habrá decenas de enemigos que te ayudarán a subir de nivel. Del cual, por cierto, nunca te sientes realmente indefenso en las batallas más importantes, aunque debo confesar que no me interesó mucho explorar. No cabe duda que te hacen sentir pequeño. Caminando por una zona abierta es fácil encontrarte con enemigos que te superan ampliamente de nivel, tanto así que en el primer lugar de juego, en el primer área abierta, te vas a encontrar con un gilipollas de nivel 70, y tú no eres ni nivel 5 con algo de suerte. Así que dejando en claro que la exploración del backtracking se busca como una recompensa y dado esto desafíos crecientes. Sin embargo, nunca regresé para enfrentarme a estos enemigos, así que no sé de lo que estoy hablando.
El juego presenta una jugabilidad muy interesante, similar a los clásicos MMORPGs donde cuenta con una lista de habilidades con tiempos de enfriamiento. Dichas cuentan con distintos efectos que bien utilizados pueden paralizar, derribar o incapacitar a tus enemigos, especialmente explotadas en las habilidades en cadena, que te permiten realizar ataques coordinados con todos los miembros de tu party, siendo esta una técnica fundamental para las batallas contra los jefes, dependiendo de una barra de amistad que te permite hacer distintas acciones con tu equipo o hasta, dado el caso, revivirlos o que ellos te revivan a ti. Pero sin duda, el principal atractivo y elemento distintivo del juego es la Monado, que permite servir como soporte universal, otorgar potenciadores y debilitar a los enemigos sin parar, siendo especialmente efectivos contra los enemigos de mecánicos. Los meconis pues está hecha para matarlos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido sería que no los pudiera matar? Pero bueno, además el juego cuenta con un curioso sistema a tiempo real que se basa en posicionamientos a la hora de atacar. Ataques desde la espalda o el costado, según lo indicado por el ataque, son totalmente necesarios para causar el doble o incluso el triple del daño establecido, lo que hace que las peleas son interesantísimas de experimentar. Por partes de la historia, o si así lo prefieres, puedes prescindir de Shulk y la Monado para emplear a otros personajes. Debo mencionar que en todo momento el primer personaje de la party será aquel al que tú manejes, mientras que los demás serán controlados por la computadora. Además que en todo momento, cual Pokémon actual, recibirán experiencia todos los miembros siempre y cuando estén en la misma party, pues tú tendrás un límite de hasta 3 jugadores para lanzarlos a la pantalla a la vez. Pero no te preocupes, ya que habrán maneras de dar indicaciones a la computadora para que te apoyen, ya sea claro con los ataques en cadena o mediante el apoyo, inspiraciones o advertencias de los ataques enemigos, donde puedes dar indicaciones a los aliados. Aunque debo decir que posiblemente seré el único jugador que tenga problemas con esto, pero la mecánica de visiones de Shulk me pareció realmente molesta. Durante el juego Shulk tiene la capacidad de predecir el futuro, y la trama del mismo trata sobre, pues, intentar cambiar los finales fatales. Para ejemplificar esto, durante el gameplay habrá ocasiones en el que la pantalla se detiene completamente para mostrarte que en algún momento algún enemigo realizará un ataque fulminante, y tú tendrás que proteger al compañero al cual va a recibir el ataque, o si eres a ti mismo, defenderte. Por lo tanto, tendrás una cantidad de segundos limitados o turnos antes de que este movimiento se ejecute. La mayoría de las veces será fácil de detener, pero sinceramente en la práctica solo se emplearon de maneras excepcionales en un par de ocasiones, y ambas fueron en la recta final del juego, dejando el resto de ellas como simples molestias en mi partida. Claro, yo puedo entender que es una mecánica y que a algunos les fascinará, pero realmente a la larga es algo que rompe el ritmo del juego. Pero bueno, es una mecánica más, no me voy a quejar por algo así. Debo decir además que ya saben que no soy muy diestro en los videojuegos, por lo que personalmente agradezco que hayan tenido un modo de juego casual, de la misma forma que tiene un modo de juego experto. Y aunque en un principio el juego es complicado ya de por sí, más que nada porque si no te tomas la molestia de leer los cientos de instrucciones que tiene, puede que termines como yo, incapaz de hacerle daño a tu primer mecón, o peor aún, vencido una decena de veces por un grupo de mujeres pollo, que eran muy pero muy fáciles si no usabas la Monado contra ellas. El hecho es que es importante leer las instrucciones. De no querer hacerlo, créeme, te dolerá. A mí me dolió bastante. A mí personalmente me costó muchísimo acostumbrarme al juego, al punto de, como dije, cambiar el modo de juego a casual hasta que me acostumbrara. Por lo mismo, debo decir que somos capaces de activar la dificultad en cualquier momento del juego, por lo que no es un problema inherente al mismo. Lo que sí es un tema que me hizo cuestionar su utilidad eran las mecánicas secundarias, como la reconstrucción de una colonia, el uso de gemas, que a pesar de su existencia nunca me vi usándolas, mucho menos construyéndolas. He empleado en todo momento las armaduras que ya incluían algunas de estas en su composición. Tengo que admitir que, aunque generalmente no presto atención a los escenarios, en esta ocasión me hicieron recordar lo maravilloso que son los mundos que visitamos en los videojuegos. Cada rincón de Bionis era maravilloso, lleno de vida, con diversos biomas y especies que admirar, haciéndome sentir como si de verdad estuviera recorriendo un mundo desconocido. Esto, tras la llegada a Meconis, se pierde un poquito, pero también es cierto que el juego no incita tanto la exploración en la segunda mitad del juego, ya cuando llegas a Meconis, volviéndose cada vez más lineal.
En palabras del estudio, Xenoblade sería un juego de mundo abierto lineal. Por más ridículo o contradictorio que suene, realmente captura la esencia del diseño de un juego pues de mundo abierto, pero te guían de la forma más sutil que puede. Tan sutil como puede ser una flecha gigante en un minimapa. Créanlo o no, en ocasiones aún con esas me perdí, dejando realmente la exploración y las misiones secundarias para aquellos que se enamoraron profundamente de la obra. Incluso cuentan con una serie de retos que reflejan cuánto has mejorado durante la partida, y te entregan ítems que te facilitan mucho la misma, al grado de que estos retos en realidad son el verdadero endgame del juego, y pues si llegas al final te encontrarás con lo que vendría siendo el verdadero final boss. Debo comentar que en esta ocasión solo he revisado el juego base para la elaboración de la crítica sin tocar su DLC, prometiendo que si muestran algo distinto en cuanto a gameplay, se le hará una mención en un futuro video dedicado solo a ello. Por el momento estoy calificando el juego base por su historia y gameplay, aunque sin duda el umami del mismo, ese elemento que lo vuelve único, es su historia. Y sí, ya sé que algunos discrepan y sé que me dirán que lo único que tiene o lo especial que tiene son las mecánicas de las visiones, pero ya dejé en claro que no fue un elemento que me dejó con la boca abierta. En lo personal podrían quitarme el gameplay y disfrutaría como un niño esta obra. Es entrañable, los personajes son consistentes de principio a fin, menos tal vez Shulk en la recta final, pero incluso eso, si me hacen analizar profundamente la obra, podría ser que es una evolución lógica y temática, donde se vuelve esto una gran oda a la humanidad, sin contar que en lo personal el concepto de los titanes y las formas de vida que viven en ellos, cual bacteritas, me encanta. Me hizo recordar muchísimo a Bionicle, y eso señores, para alguien tan nostálgico como yo, es un encanto único que valoro profundamente. Para la alegría de todos, este juego es completamente compatible con la generación de consolas actual e incluye contenido adicional en su historia, obviamente de forma exclusiva para Nintendo Sandwich. Se recomienda jugar primero el juego principal, ya que este contenido adicional actúa como una especie de secuela o epílogo del mismo. Sin duda, Xenoblade marca un gran retorno para un desarrollador empeñado en crear un mundo tan carismático. A pesar de todas las adversidades, enfrentó cada uno de los obstáculos y contra todo pronóstico, su tercer gran lanzamiento en la industria fue el que lo catapultó a la fama mundial. Es aún más paradójico que fuera Nintendo quien le brindara la oportunidad. Así que banda, solo por hoy dejemos el odio a la gran N por un momento. Personalmente, aunque pueda parecer crítico con el juego, especialmente por el molesto término de disonancia ludonarrativa, la verdad es que lo disfruté enormemente. El juego es entretenido y se vuelve un deleite una vez que te acostumbras a él. Además, presenta una historia que, lejos de ser superficial, aborda temáticas complejas que se perderían lamentablemente en la secuela, pero fueron magníficamente recuperados en la tercera entrega. No teme mostrar momentos duros. Tan solo en los primeros minutos presentan la muerte de decenas de aldeanos y la tragedia personal de Shulk con el deceso de su amada, amiga. Aunque nunca se aprovecha mucho el morbo, siendo lo peor algunos trajes secundarios de Fiora y de Sherla, los cuales, al fin y al cabo es un juego japonés y el fanservice debe de existir de alguna manera. Digo, yo no me voy a quejar, pero las cosas como son. El juego incorpora un sistema de afinidad que no solo hace las cadenas de combates más largas y efectivas, sino que también permite desbloquear escenas especiales entre distintos personajes, volviendo a la búsqueda de estas otro valor más de rejugabilidad. Por lo tanto, aunque personalmente solo jugué alrededor de 30 horas, centrando mi atención únicamente en la trama principal, apostaría el brazo derecho de Shulk a que se pueden disfrutar fácilmente hasta 100 horas de juego explorándolo a fondo. Como calificación le daré obviamente un Oni feliz. Genuinamente he quedado cautivado con el mundo presentado en Xenoblade. Ninguna de mis quejas es lo suficientemente grave como para considerarlo un problema real. El juego es encantador y si te gustan los RPGs de caza de monstruos al estilo Monster Hunter o God Eater, disfrutarás enormemente el postgame. Debo aclarar que no estoy comparando directamente estos juegos con Xeno, ya que son bastante distintos en realidad. Solo los menciono porque, tras finalizar la historia principal, te quedarán decenas de monstruos poderosos que cazar.
misiones secundarias por completar y ni hablar de la historia adicional que promete unas buenas horas más de juego. Sin duda se ha convertido en un nuevo favorito personal. Y ya nos veremos próximamente para abordar el contenido de la historia, que, oh Dios mío, va a estar largo. Por el momento me despido. Recuerden que si les gustan las reseñas, denle like, suscríbanse y hagan todas esas cosas. Igualmente espero con ansia sus comentarios y críticas para hablar mal del juego favorito de alguien. Bye bye su.